Muy bien, estamos aquí continuando. Todos asustaditos. Bueno, yo también estoy asustada con este cuatrimestre raro. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a volver entonces, a ver si... Vamos a volver al tema este. Lo que hemos estado viendo es el esquema general del funcionamiento del sistema neuroendocrino, que tiene una particularidad, que es que actúa como en niveles, ¿sí?, jerárquicos. El nivel jerárquico mayor es el sistema nervioso integrador, que tiene que asegurar la supervivencia. Después, pasar a las otras funciones más importantes de los mamíferos, y después pasar a las funciones más importantes del humano propio y único. Estos niveles de actuación del sistema nervioso se conocen como el cerebro trino, o de tres partes, o triuno. Triuno me gusta mucho porque es tres cerebros o tres niveles cerebrales integrándose para, bueno, conformar una serie de actividades o conductas propias del humano, que llegan a un nivel donde ningún mamífero llega. Este cerebro triuno, dije, la base es la base del cerebro llamado reptil, o el más primitivo, que nos permite sostener la vida, asegurar la supervivencia. Bueno, todo eso de asegurar el hambre, la sed, el vómito, el dormir, el apetito sexual, todo eso es lo que está asegurando que estemos los humanos en la Tierra. La ADH para conservar el agua, etc. Son todas funciones vitales, primitivas, del cerebro reptiliano o básico, y el estrés estaría enmarcado en la parte más simple, en este concierto de actividades, acciones que realizamos para sostenernos vivos a nosotros y la prole, o dirían en genética, la generación filial, los hijos, ¿no? Bueno, en este esquema de trabajo, el sistema neuroendocrino tiene a su vez jerarquía en esa supervivencia, y tiene al nervioso, a la hipófisis como gran puerta de entrada a lo endocrino desde lo nervioso, y está generando factores u hormonas que controlan, inhibiendo o activando a otras glándulas que ya son periféricas porque están fuera del sistema nervioso central, ¿sí? En este caso, ese esquema general, hipotálamo, hipófisis y glándula periférica, lo hemos aplicado a lo que sería el llamado eje. Ahora sí le ponemos nombre al gráfico en particular. Eje hipotálamo, hipófisis, o sea, hipotálamo, hipófiso, adrenal. Porque vamos a ver que se repite con otras glándulas. Entonces este en particular es el eje hipotalámico hipofisario adrenal, o hipotálamo hipófiso adrenal, como les guste. ¿Estamos? Bueno. Vamos a ver si funciona. Espero que ustedes puedan ver desde ahí lo que yo voy a escribir. Yo voy a escribir así. Yo tengo acá el primer nivel jerárquico, que es hipotálamo. ¿Sí? Al hipotálamo, ¿ustedes lo ven bien ahí o lo ven al revés? ¿Fede? Ah, ¿lo ven Se bien? ve bien, profe. Bien, Se ve bien. Ok, menos mal. Entonces, hipotálamo lo pueden hacer así
O también lo pueden hacer más anatómicamente como es el hipotálamo, como un embudo lleno de neuronas, y ahí le van a colgar hipófisis anterior y posterior. ¿Sí? Si no, esquemáticamente lo hacemos así. Hipotálamo libera algún factor que vamos a poner aquí que estimula ¿a quién? A hipófisis, que la pueden hacer también como quieran, ¿no? Hipófisis. Y hipófisis acá pueden poner así, anterior, posterior, o dividirla como ustedes quieran, y acá hacer la flecha de lo que va a liberar hipófisis. Y una vez que tengan esto, aquí estaría la glándula periférica, que puede ser un óvalo, un círculo, un cuadrado, lo que quieran. ¿Sí? Esta glándula periférica libera a su vez su secreción, y ahí no sé si llega mi cámara, pero libera ahí su secreción, y esta secreción tiene que encontrarse, por supuesto, en un umbral normal, un máximo y un mínimo del umbral normal. Esto es perdón, dije mal, no es umbral. Rango normal. Rango normal. Mínimo y máximo. Bueno, esta forma de mecanismo de acción, digamos, funciona. Este mecanismo de acción funciona para muchas glándulas periféricas controladas por lo que se llama el eje hipotálamo hipofisario y glándula periférica. Entonces, podemos ahora decir con certeza que las glándulas suprarrenales o adrenales son controladas, al menos la corteza, por el eje hipotálamo hipofisario. Y si ustedes pusieron acá entonces, vamos a poner con azul, hipotálamo liberó la hormona liberadora de corticotrofina hacia hipófisis anterior. Y hipófisis anterior liberó la corticotrófica, hormona corticotrófica o hormona estimulante de la corteza adrenal, ACTH. Y por sangre, ACTH llegó a la corteza suprarrenal. Como ahora yo ya sé quién es la glándula periférica, bueno, en este caso que estoy haciendo, hago un triangulito, una médula, y acá sé que está la corteza. Entonces ACTH va a estimular a esta corteza, y ahora la flecha, esta corteza que me libera al cortisol, que es la hormona periférica. Y en general, corticoides. Puedo poner corticoides o puedo poner glucocorticoides ahí. Bien. Cuando yo a este gráfico, si solo lo dejo en regulación o control, como quieran, de cortisol, si el gráfico es un gráfico de la regulación o control de la hormona cortisol o de los glucocorticoides, les pueden pedir en un examen, yo tengo que hacer esto, pero no puedo dejar a la mitad el control. Yo sé cómo estimulo, pero no sé cómo bajo. Entonces, para terminar esto, tengo que poner el cortisol, si se va para arriba mucho,
tiene que el mismo cortisol circulante hacer un control o feedback negativo a las células de hipófisis que lo están sintetizando, guardando en vesículas ahí. Y asa corta, feedback, esto si quieren, la primera vez le pueden poner feedback negativo, pero ya saben que esto significa esto. Me vuelvo hacia atrás a decirle a mis liberadoras productoras, para un poco que ya soy mucho, ¿no? O feedback de asa larga, negativo al hipotálamo. Y esto sería el mecanismo de control o regulación del cortisol. Esto pasa cuando estamos normal, en lo que se llama le voy a poner en verde porque está bien, normocortisolismo. Cantidades normales, o sea, dentro del rango del cortisol. Si les piden entonces, explícame la regulación del cortisol. Bueno, yo digo, el cortisol es una hormona, esteroide, liberada de la corteza adrenal o suprarrenal, es una hormona de la familia de los esteroides, derivado del colesterol, por lo tanto es lipídica, es una hormona muy relacionada con el estrés, y para que sea liberado y controlado su concentración en el plasma, existe un control del eje hipotálamo-hipofisario. Hipotálamo es, esto no tengo amarillo, pero hagan de cuenta que es amarillo. Hipotálamo recibe aferencias, o sea, información, o sea, señales neuronales, desde la piel, vísceras, todo, que son los estímulos que juntos se conocen como distrés o estrés. En realidad debería ser distrés, pero esos estímulos impactan en el hipotálamo, entonces, desde ciertas neuronas o núcleos, libera CRH, que es la hormona estimulante de la liberación de las corticotrofinas, y es receptada por los receptores de algunas células de hipófisis anterior que, ante la señal, liberan su contenido de corticotrófica, hormona corticotrópica, ACTH, como le quieran llamar, que estimula la corteza suprarrenal y libera el cortisol. Esto no es constante e igual todo el día, sino que tiene, lo tienen en el libro ustedes ahí, un ritmo circadiano. Quiere decir que este aumento de liberación de ACTH ocurre en un pico a la media mañana, en otro pico a la media tarde, y después hace un pico último antes de dormir, volviendo recién a elevarse a la media mañana. O sea, el estrés, en principio, la liberación de cortisol tiene un ritmo circadiano. Y hasta acá sería el control de la liberación, aumento, disminución, del cortisol en normalidad. ¿Sí? Si en cambio les pidieran a ustedes, háblame del cortisol y sus efectos, ya cambia. Porque si me piden cortisol y sus efectos, yo tengo que irme de acá para abajo. Entonces, ya tengo que poner cortisol, liberado desde la corteza suprarrenal, cortisol y todos los órganos que involucra la actividad del estrés. El hígado, ¿sí? El tejido adiposo, lo que estábamos viendo recién, la liberación de glúcidos, de lípidos,
el abatimiento o degradación proteica en el músculo, y tienen que poner todos esos organillos ahí con, bueno, los efectos que tienen cada órgano. Y entonces, el eje hipotálamo hipofisario funciona siempre. En este caso se llama eje hipotálamo hipofisario adrenal, pero siempre va a funcionar así. Hay dos casos que ustedes van a ver con nosotros a lo largo del año que no involucran al eje hipotálamo hipofisario. Y ya vimos uno, que solamente por la hipo o hipercalcemia se activa la glándula paratiroidea, libera PTH, y la PTH tenía 3 efectores que eran, en principio, ¿no es cierto?, aumentar la absorción de la ingesta del calcio. La otra era reabsorber huesos y dientes, o sea, la resorción ósea con los osteoclastos y la reabsorción renal. Ahí no aparece ni hipotálamo ni hipófisis. O sea, en la calcemia, en principio, no hay eje hipotálamo hipofisario, lo cual eso es extraño, porque en general se manejan con hipófisis. Digo yo, pero no lo dice nadie, ni los libros ni nadie, lo digo yo, quizás haya alguna falta de información que prontamente descubramos que sí liga de alguna manera la calcemia con la paratormona y la paratiroides, con algún link a la hipófisis, pero hasta ahora no se sabe nada de eso. El otro caso es la hipoglucemia, hiperglucemia, con la insulina y el glucagón y el páncreas. Es un caso donde nosotros ya lo vimos y no hay interferencia, al menos tan directa, de la hipófisis o del hipotálamo. Se regulan rápidamente integrándose. El centro integrador no es nervioso y no es la hipófisis, sino que es la célula beta del páncreas directamente. O sea que ese es otro caso que pueden citar como ejemplo de regulaciones o controles de hormonas donde no interviene el hipotálamo, el eje hipotálamo hipofisario. ¿Eso queda claro? ¿Se entendió, no? Marjorie sí, dice que sí. Nicolás también ahí, los chicos. Bueno, Mili, bueno. Entonces, habiendo entendido eso, ahora sí es más fácil ir a las generalidades del endocrino. Ya les muestro. Bien, sí. Entonces, ahora comparto del capítulo 7 lo que son las generalidades, que no las vimos, pero que las hemos estado viendo de alguna manera. Muy importante ubicarse que en el centro del encéfalo y como ven prácticamente a la altura del entrecejo se encuentra la hipófisis y el hipotálamo viene en el entrecejo y muy conectados entre sí, y voy a explicar por qué. Embrionariamente el techo de la boca está acá, supongamos en el embrión, y en realidad está mucho más grande la boca. Y desde el techo de la boca se sale, del techo de la boca, se sale una bolsita que migra y sube y se coloca acá. O sea, la hipófisis anterior es un pedazo de mucosa, piel, un epitelio del techo de la boca embrionaria que sube como una bolsa y se pega a esta estructura. ¿Y esta estructura qué es? El hipotálamo, que sus neuronas tienen los cuerpos neuronales y van liberando sus axones que hacen como un tallo hacia abajo. Este es el tallo de axones de neuronas del hipotálamo que bajan y que forman la neurohipófisis o hipófisis anterior.
O sea que uno puede decir, ¿qué hay en la hipófisis anterior? Hay muchas células redonditas en grupitos y rodeadas de capilares y delicados conectivos. Es una estructura bien glandular, por eso se le llama adenohipófisis, que quiere decir que la hipófisis anterior es de una constitución de tejido, o sea, constitución tisular, que a la vista es bien glándula endocrina. En cambio, cuando uno ve la hipófisis posterior, ve rayas, porque son los axones que descienden y que en la punta se van a ensanchar conteniendo neurosecreciones. Por eso dice la neurohipófisis o hipófisis posterior es una extensión del tejido nervioso y la adenohipófisis es una verdadera glándula endocrina de origen epitelial. Hay una pieza intermedia que en nosotros tiene poco desarrollo porque ha perdido su desarrollo en manos de las otras dos, pero que en grupos de vertebrados que no sean humanos tiene mucho más desarrollo, tiene que ver con la melanización de la piel, de los pelos, y en nosotros eso ha pasado mucho más a tener que ver con adenohipófisis y, aunque no lo crean, también suprarrenales, el control de la melanina y demás. Bien, toda la hipófisis está como que se ha formado desde el nervioso y desde la boca embrionaria en un espacio como quien hubiera hecho una perforación en el hueso esfenoides y han hecho una silla turca así, entonces ahí se colocó la hipófisis, que es, bueno, se repite siempre, la hipófisis está conformada por la hipófisis anterior, posterior, hay una pieza medio poco desarrollada, un lóbulo medio poco desarrollado y se asienta en la silla turca del esfenoides, o sea, bien pasando la base del cráneo ahí. Bien, y esto es otra cosa importantísima de las generalidades del endocrino, que es el sistema porta. ¿Qué es el sistema porta? Es el sistema porta hipotálamo hipofisario. Hay una arteria, rama por supuesto de las arterias que suben al cerebro. Esta arteria sería la arteria hipofisaria. La arteria hipofisaria se divide en capilares, porque ya es arteriola, por decirlo así, se divide en arteriolas y estas en capilares. Pero esos capilares nutren con sangre al infundíbulo, o sea, al tallo, digamos, de la hipófisis, a toda la hipófisis anterior y se vuelve a reconectar en otras arteriolas que salen, que serían eferentes, y que van hacia conectarse con otras arterias cerebrales. Ya ahora salen como venas porque ya han pasado por el tejido, no por la constitución histológica porque son como arteriolas, pero ya llevan sangre que ha pasado por el tejido. Entonces, al llevar sangre que ahora va a ser venosa, son venitas. Bueno, sistema porta, ¿por qué? Porque la arteriola se ramifica y se vuelve a concentrar. Lo mismo que pasaba en el glómerulo renal, que es también un sistema porta. Entonces esto le conocemos como sistema porta hipotálamo hipofisario o adenohipofisario. ¿Para qué es esto? Si ustedes se fijan, acá hay unas neuronas, que hay miles acá, pero han destacado como 3 neuronas hipotalámicas en morado, el cuerpo celular o soma, el axón, y estos axones en realidad están descargando por acá el infundíbulo y luego van a descargar otros también acá la neurohipófisis.
Pero estos cortos, ¿qué es lo que están liberando acá? Los factores liberadores hipotalámicos. Se los conoce así como los RF o Release Factors, pero son las hormonas hipotalámicas estimulantes de hipófisis. Factores liberadores hipotalámicos y factores inhibidores hipotalámicos son neurohormonas, estimulantes o tróficas que liberan a este nivel y difunden rápidamente al sistema porta. Como entran rápido al sistema porta, se darán cuenta ustedes que no tienen que esperar minutos a que vayan a toda la circulación para llegar hasta las células de la adenohipófisis. Se liberan acá al sistema porta, por difusión entran al sistema porta, llegan rápido a las células de adenohipófisis y a las que les quepa el sallo, es decir, a las que tengan receptores y sean diana, van a tener la estimulación hipotalámica. Estas células que por grupos secretan hormonas que normalmente, como dice ahí, son peptídicas, liberan a estos capilares y estas sí entran a la circulación y van a la glándula periférica. O sea, el sistema porta asegura una rápida liberación de los factores hipotalámicos y que al no dar vueltas por toda la circulación para llegar a la neurohipófisis, pasan directamente y rápidamente a neurohipófisis. Así que en realidad están funcionando como ¿qué? Como unos parácrinos acá, ¿no? Rápidamente estas liberan su hormona y pasan a circulación. ¿Quiénes son los órganos diana? Están sujetos al eje hipotálamo hipofisario anterior, ¿sí? Con secreciones específicas. Nosotros recién vimos a ACTH liberada por hipófisis y que estimulaba la corteza suprarrenal. Pero hay 6 más, o sea, 5 más por lo menos. Entonces, el factor liberador hace que hipófisis anterior libere el estimulante de la periférica. El estimulante de la periférica era recién ACTH, que estimula la corteza adrenal. Pero también la hipófisis anterior, por hipotálamo, por estímulo del hipotálamo, sus factores estimulantes, libera las gonadotrofinas LH y FSH que van a ovario y testículo. También libera a la hormona estimulante del tiroides, o TSH, que estimula la glándula tiroidea para que libere sus hormonas. También libera la GH o Growth Hormone, que es la hormona del crecimiento, que en general estimula al crecimiento estatural, o sea, el alargamiento de los huesos para hacernos más altos, pero mucho más, igual de importante, digamos, es que actúa sobre el metabolismo necesario para desarrollar músculos y sus asociados, el crecimiento en general. La otra es la PROL, PRL o prolactina, que es la estimulante de las glándulas mamarias. Hasta acá, entonces, lo que hemos estado viendo es el eje hipotálamo hipofisario con su sistema porta hipofisario para asegurar el rápido llegado de los estimulantes a la hipófisis anterior para que, de acuerdo a cuál de los factores estimulantes hipotalámicos, hipófisis anterior libere una hormona estimulante de una glándula periférica. Y son varias. O sea, ante distintos factores liberadores hipofisarios, hipófisis libera
la estimulante de cada una de estas glándulas periféricas. ¿Sí? Bien, lo otro es más sencillo porque ya lo conocen, pero lo vamos a ver ahora. El otro es el caso de la pituitaria o hipófisis posterior, porque allí no vamos a encontrar células glandulares en la hipófisis posterior. Lo que vamos a encontrar son que hormonas del hipotálamo van a activar la síntesis de neurohormonas que se van a, en el Golgi, digamos, del soma, del cuerpo de la neurona, embolsar en vesículas de primero transporte, y eso gracias a las proteínas motoras, el calcio y el gasto de ATP y las van a mover. ¿Y cómo saben la dirección? Porque acá en el axón está lleno de microtúbulos, con un menos y un más. Entonces las van a llevar tiqui, 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 todo el tiempo por transporte axonal, que se llama, y van a acumular acá en la terminal axónica un montón de vesículas llenas de la neurohormona. Esa neurohormona van a ser dos, o son oxitocina o son ADH o vasopresina. Entonces, cuando hipotálamo disponga, libera a nivel neurohipófisis la vasopresina o la oxitocina. Como ahí hay mucho capilar, esos capilares por difusión van a entrar las hormonas y se la va a llevar una venita a la circulación general a la sangre. Y ahí tienen ustedes cómo en realidad el nervioso libera neurohormonas a nivel de la hipófisis posterior. No se sintetizan en hipófisis, sino que se liberan a nivel de neurohipófisis, pero son neurohormonas. Acá tienen que pueden ser o la oxitocina o la vasopresina. Ya sabemos que la vasopresina o ADH tiene efecto en los riñones y sabemos que lo hace principalmente en distales y sobre todo colectores para poner acoporinas y reabsorber más agua. Y la oxitocina, que sabemos que actúa sobre todo el sistema reproductor femenino y masculino, ¿no? Pero en el femenino es la que ejecuta las contracciones uterinas luego del orgasmo y del coito, pero también las ejecuta fuertemente durante el trabajo de parto. Y también es la que promueve la eyección de la leche en los túbulos galactóforos que están acumulando la leche en la mama, ¿no? La eyección la hace con contracción de músculo liso ahí, de celulitas especiales, la oxitocina. También podemos decir que la oxitocina hace todas esas contracciones hacia arriba en forma de onda luego del coito para ayudar a subir a los espermatozoides del semen descargado en el fondo de la vagina. Y también a nivel central la oxitocina enamora, o sea, nosotros nos enamoramos y la sensación de sentirse enamorado de la vida, de la pareja y todo ese placer que es una alegría o placer de reunión, ¿no? Porque hay como una alegría o placer distinto, pero este es quiero pegarme contigo, esa es la oxitocina, ¿no? Bueno. Bueno, y ahora nos faltaría agregar que los factores hipofisarios no son todos estimulantes o más, sino que también los hay inhibidores, y en ese caso ya no es release, sino es inhibitor. Entonces pasan R a I. Entonces decimos, hormona inhibidora hipotalámica ya son IH. Y ahí todo es al revés. Cuando hipotálamo le libera IH a hipófisis, hipotálamo frena. Entonces,
ahora quiero saber si ustedes se darían cuenta cómo podemos llamar en la vía o eje hipotálamo hipofisario adrenal, que nos lleva, acuérdense, a cortisol, cómo podríamos llamar al factor inhibidor o frenador de la hipófisis para que no libere la corticotrófica o ACTH. Antes era corticotrophin release hormone, o sea, CRH. Ahí lo pongo en el chat. CRH. Antes era hormona release, liberadora de la corticotrófica. Ahora, ¿cómo sería? Corticotrophic inhibitor hormone. ¿Sí? Bueno, eso. Ahora lo pueden poner, sí, así, pero el que no se encuentre mucho, lo puede poner así también. Ahí está. Trophic inhibitor. Bueno, así tampoco estaría mal. Porque corticotrophic inhibitor hormone. Bueno, este va a ser que ya no es que cambiamos el nombre,